Que esté con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Recuerde que estamos a través de la radio en el 103.3 de FM, 970 de AM, la primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Estamos a través de la televisión en el 121 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play. Estamos en Xfinity Latino, en Latin View y también en Dish Latino. Gracias por estar con nosotros en las plataformas a través de Facebook Live, tanto de la página de internet de Grupo Fórmula, la página de Telefórmula y nuestras páginas personales. En todas esas plataformas estamos llegando pues a un sinfín de lugares, a un sinfín de espacios. Esta semana conocimos cuánto le cuesta la violencia a nuestro país y el monto es altísimo, 18% de su Producto Interno Bruto. Me da mucho gusto poder saludar este fin de semana a Patricia de Obeso. Ella es coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México. Patricia, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Jaime, buenos días, muy bien, muchas gracias. A ver, Patricia, gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana. Ayúdenos a entender primero cómo se llega a esta cifra del 18% del Producto Interno Bruto y a cuánto equivale en pesos y centavos. Sí, la metodología incluye los costos directos de la violencia para el país, es decir, lo que gasta el gobierno mexicano en contener directamente la violencia, ya sea a través de las Fuerzas Armadas, de las policías, de las cárceles. Pero en realidad lo que eleva más este costo son los costos indirectos de la violencia, es decir, son costos de oportunidad, dinero que se pierde porque las empresas también tienen que invertir más para protegerse de la violencia. Por otro lado, el miedo y el sufrimiento también nos cuesta a los mexicanos, ¿no? Que una familia se quede sin un padre o sin un hijo, pues genera muchas cosas dentro de la dinámica familiar. Este 18% del PIB que tú mencionaste equivale a un promedio de 25,000 pesos por persona en México, es decir, como un impuesto a la seguridad que se nos cobra a los mexicanos. ¡Wow! Es altísimo. Patricia, ¿y cómo se ve este estudio con el paso del tiempo? Porque ustedes lo han realizado a lo largo de los últimos años. Sí, así es. Es el cuarto índice de Paz México que publicamos. Y justo, lo que podemos observar en el último año en México es que la paz pues se deterioró un 4%, y esto básicamente se debe a que los homicidios aumentaron un 18% en el país. Tenemos una tasa muy alta de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país, es de 16, cuando el promedio mundial es de 7. ¿Y a qué obedece el incremento, Patricia? ¿Qué es lo que ustedes analizan y qué es lo que se ve? Sí, el decremento en los niveles de paz son varios indicadores lo que ponderamos, ¿no? No solamente es tasa de homicidio, sino también delitos del crimen organizado, como el secuestro, la extorsión, los delitos con violencia, como el robo, el asalto, y las violaciones. Y precisamente ahí creo que es importante mencionar también, por ejemplo, un delito como las violaciones, que también va a la alza en México. Pues nos llama a reflexionar que el problema en el país no es solamente el crimen organizado, sino también la violencia, digamos, interpersonal a nivel local, en los hogares, y a eso también hay que prestar atención. Estamos platicando con Patricia de Obeso, ella es coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México, con este estudio muy interesante sobre la violencia y el costo para México. Patricia, a mí me llama mucho la atención, este 18% del PIB, ¿de dónde sale? ¿De las instituciones de seguridad pública que destinan mayores recursos, de las entidades de la República, de las entidades estatales que destinan mayor cantidad de dinero, de pesos y centavos para cuidar, de las propias empresas que pagan más guardias o pagan más turnos para cuidar sus lugares? ¿De dónde sale este dinero? ¿Ustedes lo tienen detectado? Justo lo que mencionas. En el reporte pueden encontrar como el desglose completo, pero todos esos componentes que mencionaste son los costos directos, ¿no? Lo que sale del bolsillo del gobierno mexicano a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, pero también lo que gastamos los ciudadanos, como ya dijiste bien, las empresas, los ciudadanos en, no sé, poner más rejas o cambiar nuestras costumbres, pero también, y repito, el costo es tan alto porque es también un costo de oportunidad perdido, ¿no? Es lo que pierden también las empresas anualmente en términos de ingresos por la violencia, ¿no? Que los ciudadanos ya no salgan tanto a las calles, o que las familias estén perdiendo dinero también a causa de la violencia.
Veía un análisis interesante sobre todo esto de las notas periodísticas que salieron sobre el uso de armas. Ahí han visto también un incremento en ello, ¿no? Y el uso en términos de violencia y de asesinatos. Sí, es una buena observación. Justo en el total de los homicidios en 2017, en el 60% de estos casos hubo involucrado un arma de fuego, ¿no? Y creo que pues el tema del mercado negro de armas, el tráfico de armas, principalmente con Estados Unidos, creo que es algo que se discute poco y es algo que trae un gran problema, ¿no? La disponibilidad de armas que hay en Estados Unidos y lo fácil que es traficarlas a México y el impacto que esto tiene. Oye, lo que no entiendo es por qué los índices o el nivel de paz mejoró casi en 13-14% con lo registrado en 2011. Si nos está costando, ¿nos sentimos más en paz porque estamos destinando más dinero? ¿O cómo es esta ecuación? Sí, no, justo sí lo que mencionas es correcto. O sea, el nivel de paz está mejor, 14% que en 2011. Sobre todo porque 2011 fue el peor año para México, ¿no? Okay. Cuando comparamos eso como punto de referencia, pues sí, seguimos estando un poquito mejor que en aquel año que fue terrible para el país, pero justo creo que sobre todo la reflexión con el costo económico de la violencia y lo que queremos proponer es o sea, observar los resultados que ha tenido la estrategia que hemos decidido en México, ¿no? Que ha sido la contención directa de la violencia, que ha sido apostar por las Fuerzas Armadas y el resultado que esto ha tenido, ¿no? Versus invertir en otras cosas que también mencionamos en la metodología y la verdad es que son las que fundamentalmente tienen que ver con la paz, ¿no? Que es el combate a la corrupción, a la impunidad, que haya mejores niveles de educación, de salud, de acceso a la justicia, todos esos factores a los cuales no invertimos tanto como la contención directa de la violencia y que nosotros podemos observar en el estudio que tendrían mucho mejor impacto, ¿no? Estado de Derecho. Exactamente. Construir mejores gobiernos, mejores instituciones y más confiables sobre todo. Patricia de Obeso, coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México. Este estudio es tan amplio que nos ayuda a comprender también, ver a México región por región, estado por estado. ¿Ahí qué nos puedes comentar? Porque hay zonas donde se ha trabajado bien y la percepción es muy buena en relación a otras del mismo país, ¿no? Sí, de hecho, Yucatán es uno de los estados pues constantemente en los últimos años de los más pacíficos. Uh-huh. Tiene una tasa de homicidio, por ejemplo, muy por debajo que algunos estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos observar que sí, no se compara el resto del país, pero cuando observamos por región, seguimos viendo que la región norte del país sigue siendo una de las más violentas y ahora la costa del Pacífico también, ¿no? Y ahí lo que observamos es que son precisamente el camino o el rumbo hacia el tráfico de drogas a Estados Unidos y por otro lado también son los estados que mayores niveles de impunidad tienen, ¿no? Lo cual quiere decir que la delincuencia pues también puede traficar por ahí sin mucho problema. Por último, Patricia, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuáles son los índices que ustedes califican? Educación, salud, estos términos de movilidad, ¿eso por ahí es donde los análisis? Exacto, sí, lo que pasa es que nuestra metodología justo abarca dos cosas, ¿no? Y le llamamos la paz negativa y la paz positiva. La negativa tiene que ver con la ausencia de violencia y justo son estas tasas de homicidios y de delitos que estaría muy bien que no tuviéramos en México, pero los temas de fondo y los que más se correlacionan con la violencia son el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de recursos, el libre flujo de información, un entorno empresarial sólido, un alto nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, es decir, el respeto a los derechos humanos y un último pilar que le llamamos buenas relaciones con los vecinos, que también tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Creo que los ciudadanos y los mexicanos también tenemos que tomar responsabilidad por lo que sucede en el país y sobre todo involucrarnos empezando por nuestras propias colonias. Patricia, por último, ¿dónde pueden ver este estudio y de qué nos puede servir a nosotros como ciudadanos, pero a las autoridades, a quienes toman las decisiones? Sí, el reporte completo lo pueden encontrar en índice-de-paz-mexico.org. Nuestras redes sociales son @índice de paz
Y bueno, justo para los ciudadanos creo que es una herramienta, como ya lo mencionaste, de información, ¿no? De informarse a ciencia cierta cómo van las cosas en su estado. Creo que hay mucha información en México, y nosotros lo que tratamos de hacer es ordenarla y presentarla de una manera amigable, y también nos damos a la tarea de visitar a los gobiernos estatales, locales, porque al final del día el índice es una herramienta, ¿no? Para conocer los focos rojos, las áreas de oportunidad, donde habría que estar trabajando e invirtiendo más recursos. Pues Patricia de Obeso, coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México, muchas gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana, en verdad. Al contrario, Jaime, gracias a ti por el espacio. Que estés muy bien y felicidades por este estudio que está bien interesante. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Jaime. Gracias, es Patricia de Obeso y es coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México, sumamente interesante. Y bueno, pues ya vio, el costo de la violencia equivale al 18% del Producto Interno Bruto, equivalió al 18% del Producto Interno Bruto en el 2016. Ya son las 8 de la mañana, casi con 50, es el tiempo del centro del país. Es el tiempo del centro del país. Fórmula Noticias.